El día de hoy conmemoramos un momento muy importante dentro de la historia de la Iglesia. Estamos conmemorando el inicio del tiempo de la Iglesia, es decir, Pentecostés. Vamos a iniciar leyendo el Evangelio del día de hoy, que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado a mí, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Encontramos a los discípulos encerrados en una casa. ¿Por qué? Por miedo a los judíos, porque si crucificaron a Jesucristo, que es el Maestro, ¿qué nos esperaban los discípulos? Era de esperarse que a ellos también los iban a perseguir por seguir la doctrina de Jesucristo. Así que se ven invadidos por el miedo de predicar la palabra del Señor. Pero llega Jesús y se alegran, sienten esa seguridad nuevamente. Pero, como ya lo recordamos la semana pasada, Jesús asciende al Padre, Jesús sube a los cielos. Él no nos quiere dejar solos, sino que, aparte de quedarse Él en las especies del vino y del pan, también nos manda su Espíritu, nos manda al Consolador, al Paráclito, nos manda el Espíritu Santo. En la primera lectura, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos menciona que los discípulos estaban encerrados junto con María y otras mujeres. Entonces se escuchó un fuerte ruido y de repente aparecieron unas lenguas como de fuego y se posaron sobre ellos. Ellos empezaron a hablar diferentes idiomas. Ellos empezaron a hablar diferentes idiomas extranjeros. ¿Qué quiere decir esto? Que este don de lenguas, de que en el momento en el que el Espíritu Santo se posó sobre ellos y pudieran hablar otras lenguas, quiere decir que la palabra de Dios no solamente es para ellos, no solamente era para estos 12 o para los cuantos discípulos que estaban, no, sino que Dios quiere que su palabra llegue a todos los rincones de la tierra, donde se hable cualquier idioma, cualquier lengua. Por eso es que se da este don y esto es lo que significa. Ahora, en el Evangelio vemos que Jesús llega y los discípulos se alegran, se ponen contentos, vuelven a tener la seguridad que tenían. Y Jesús sopla sobre ellos. Esto nos recuerda al libro del Génesis, capítulo 2, versículo 7, donde Dios sopla, manda su aliento sobre Adán y le da vida. Entonces ahora en el Nuevo Testamento Jesús sopla y le da vida a la Iglesia, le da vida a este nuevo tiempo que va a iniciar, que es guiado por estos 12 hombres como todos nosotros, con debilidades, pero escogidos por Dios, y que son la cabeza de la Iglesia. Jesús, nos dice el Evangelio, estaba en medio de ellos, como ahora también está en medio de nosotros, en medio de la Iglesia. Y desde ese momento los discípulos pierden totalmente el miedo, salen y predican, no tienen temor de perder su vida, entregan todo hasta la muerte. Entonces, hasta la fecha, después de más de 2000 años, Jesús sigue en medio de nosotros para que nosotros también continuemos
esta misión de los apóstoles de ir y predicar la palabra a todos los rincones de la tierra, de no quedarnos encerrados simplemente en nuestra zona de confort, sino que aprovechar los dones que Dios nos ha dado para ir y transmitir su palabra a más personas, entregar nuestra vida hasta la muerte, perder el miedo y esto, muy importante, guiados por el Espíritu Santo que se nos ha dado por Jesucristo, el Espíritu del Padre y del Hijo. Lo decimos en el credo, Señor y dador de vida, es el único que puede dar vida a la iglesia, es decir, a todos nosotros, a todos los bautizados, que da vida y le impulsa a seguir adelante, que impulsa a mantenernos firmes, sin temor, por predicar la palabra del Señor, palabra que hay que sentirla y vivirla, como así también hay que sentir a la iglesia.